Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 31 de julio. Mi nombre es Nelly y gracias por acompañarnos el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios porque estamos aquí perseverando en la lectura y bueno, que sea Dios quien nos ayude a poner en práctica todo aquello que Él nos está enseñando, todo aquello en que Él está hablando a nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura con 2 de Crónicas capítulo 29. Estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este día, por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. 2 de Crónicas capítulo 29, reinado de Ezequías. Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien, en el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Luego llamó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ahora y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen del santuario todo lo que sea impuro, porque nuestros antepasados fueron infieles, sus actos fueron malos a los ojos del Señor, nuestro Dios, y lo abandonaron. Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside el Señor. Cerraron las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso el Señor se enojó con Judá y Jerusalén y las dejó convertidas en algo que causaba terror y espanto, como lo han visto ustedes con sus propios ojos. Por eso nuestros padres cayeron muertos en la guerra, y nuestros hijos e hijas y nuestras esposas fueron llevados prisioneros. Así pues, he decidido hacer una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que aparte su ira de nosotros. Por consiguiente, hijos míos, no se den descanso, porque el Señor los ha escogido para que estén siempre a su disposición y les sirvan, y para que le ofrezcan incienso. Los levitas que inmediatamente empezaron a trabajar fueron los siguientes, de los descendientes de Kehat: Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los de Merarí: Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jehaleel. De los de Gersón: Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joá. De los de Elisafán: Simri y Jehiel. De los de Asaf: Zacarías y Matanías. De los de Man: Jehiel y Simí. Y de los de Jedutún: Semaías y Uziel. Primero reunieron a sus parientes y se purificaron todos. Luego entraron en el templo para purificarlo, según la orden que el rey les había dado, de acuerdo con el mandato del Señor. Después penetraron los sacerdotes en el interior del templo para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todas las cosas impuras que encontraron en el edificio interior, y los levitas las llevaron al arroyo Cedrón. Comenzaron a hacer la purificación el día primero del primer mes, y para el día 8 del mes ya habían llegado al vestíbulo del templo del Señor. El resto del templo lo purificaron en otros 8 días, y para el día 16 ya habían terminado. Después entraron en el palacio del rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, y la mesa para los panes consagrados con todos sus utensilios. También hemos ordenado y purificado todos los utensilios que el rey Ahaz, durante su reinado, había desechado por causa de su infidelidad, y ahora están ya delante del altar del Señor.
El rey Ezequías se levantó muy temprano, reunió a las autoridades de la ciudad y se fue al templo del Señor. Llevaban 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 cabritos, como ofrenda por el pecado a favor de la familia real, del templo y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los becerros, recogieron la sangre y rociaron con ella el altar. Luego hicieron lo mismo con los carneros y también con los corderos. Después llevaron los cabritos de la ofrenda por el pecado delante del rey y de la comunidad, y ellos pusieron las manos sobre los animales. A continuación, los sacerdotes los mataron y derramaron su sangre sobre el altar como ofrenda por el pecado, para obtener el perdón de los pecados de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto se ofreciera por todo Israel. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con platillos, salterios y cítaras, según la norma que David y Gad, vidente al servicio del rey, y el profeta Natán habían dado, porque aquella norma la había dado el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías dispuso que se ofreciera el holocausto sobre el altar, y en el momento de comenzar el holocausto empezaron también los cantos en honor del Señor y el toque de las trompetas, acompañados por los instrumentos musicales del rey David. La comunidad estaba de rodillas en actitud de adoración mientras el coro cantaba y los sacerdotes tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se terminó el holocausto. Cuando éste terminó, el rey y todos los que lo acompañaban se arrodillaron en actitud de adoración. Después el rey Ezequías y las autoridades ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos de David y del profeta Asaf, y ellos lo hicieron con mucha alegría y también se arrodillaron en actitud de adoración. Luego Ezequías dijo a la gente: ya que ustedes se han consagrado ahora al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de acción de gracias para el templo del Señor. Entonces la comunidad llevó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y los que tuvieron voluntad de hacerlo ofrecieron holocaustos. Los animales que llevó la comunidad para los holocaustos fueron 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todo era para ofrecerlo al Señor como holocausto. El total de animales que ofrecieron fue de 600 reses y 3,000 cabezas de ganado menor. Pero como había pocos sacerdotes y no alcanzaban a quitarles la piel a todos los animales para los holocaustos, tuvieron que ayudarles sus hermanos, los levitas, a terminar la labor, hasta que los otros sacerdotes se purificaron, porque los levitas se habían mostrado mejor dispuestos a purificarse que los sacerdotes. Además, había una gran cantidad de holocaustos que ofrecer, y la grasa de los sacrificios de reconciliación y las ofrendas de vino que se hacían junto con los holocaustos. De este modo se restableció el culto en el templo del Señor, y tanto Ezequías como todo el pueblo se alegraron de lo que Dios había hecho por el pueblo, pues todo había sucedido con gran rapidez. Romanos capítulo 14. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro,
y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor, lo come, y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros sirve para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue, porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den, pues, lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Salmo capítulo 24. El Rey de la Gloria. Salmo de David. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Proverbios 20:12. El oído para oír y el ojo para ver fueron creados por el Señor. Bueno, el día de hoy en nuestras lecturas en 2 de Crónicas capítulo 29 vemos el reinado de Ezequías,
de quien dice la palabra de Dios que sus hechos fueron rectos ante los ojos de Dios como su antepasado el rey David, y vemos como el rey Ezequías hace una restauración física, espiritual del templo, como él empieza a poner orden en aquello que se había dejado de hacer y que estaba establecido por el mismo Señor en cuanto a su templo, en cuanto a todo aquello de las ofrendas, los holocaustos que el pueblo debía presentar, pues para el perdón de sus pecados, para dar gracias, en fin. Vemos a un rey, el rey Ezequías, que pues restaura todo esto que había sido establecido por el Señor, y así como él lo hace, pues también el pueblo viene y se reconcilia con el Señor y empieza de nuevo pues ahora sí que el templo, ¿verdad?, a estar en funciones. Los levitas, los sacerdotes, todos vinieron pues a presentar sus ofrendas, sus holocaustos, pero también una restauración de la adoración a Dios ahí en ese lugar. Romanos capítulo 14, la exhortación a no juzgarnos unos a otros. Este capítulo comienza diciendo: reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Creo que el Señor es muy claro en su palabra, y también más adelante, bueno, él dice, ¿verdad? No se critiquen unos a otros, no critiquen al que pues quizás hace algunas cosas con las que tú pudieras decir, no, pero ¿cómo es que hace eso si la palabra de Dios dice esto? En fin, todos tenemos nuestros tiempos, eso es lo que es una opinión personal. Al empezar una persona en el camino, bueno, pues va aprendiendo. Incluso aquellos que pudiéramos pensar que llevamos años, seguimos aprendiendo y pidiendo al Señor que Él sea el que nos ayude a poner por obra, ¿verdad?, su palabra, todo aquello que Él nos ha enseñado. Esto obviamente me recuerda a lo que dijo Jesús, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Entonces leí por aquí en el versículo 17, dice: el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. Debemos de vivir en justicia, paz y alegría. Y bueno, pues el Señor nos recuerda y nos exhorta que no juzguemos a otros porque si hacen o no hacen. Versículo 19, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. También vemos en el versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. Bueno, que el Señor nos ayude a entender su palabra, que el Señor nos ayude a poner por obra aquello que en lo que Él a nosotros mismos nos exhorta cada día. Y en Salmos capítulo 24, bueno, yo quiero mencionarlo porque es un salmo que a mí me bendice mucho, el poder, estas preguntas que hace el rey David. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y donde dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Me encanta este salmo, cómo es que David exalta a nuestro Dios y cómo es que le llama por lo que es el Rey de Gloria. Y bien, bueno, recordándoles que todos los días están publicados de Ave en Español y de Ave Salmos a través de YouTube y también en la aplicación. También recordarles que si quieren recibir las lecturas a través de Signal y o Telegram, pueden mandar un correo a davespanol@gmail.com, agreguen su nombre y su número telefónico para que les hagan llegar las lecturas y ustedes también puedan compartirlas con otros, con sus familiares y amigos. Bueno, no nos despedimos, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús.
Amén. Bendiciones, amada familia. Feliz viernes. Romanos 8. El amor de nuestro Señor Jesús para con nosotros. ¿Qué nos separará de su amor? Pero aquí yo veo la razón por la que a veces titubeamos o a veces hasta se nos olvida o a veces tal vez hasta ni lo creemos. Es este versículo 38, porque dice, porque estoy convencido. Señor, en este día yo te pido que esto sea plantado en nuestros corazones, esta de ser convencidos, Señor, de fe enorme como el grano de trigo, la semillita en nuestros corazones que crezca en la fe y nos convenza de lo que estamos leyendo acá, que de tu amor nada, ni nadie, nada de lo creado nos puede separar. Trae esta convicción a nuestros corazones en todo momento, Señor. No solo cuando nos sintamos bien ante nuestros propios ojos, porque delante de ti no hay buenos días ni malos días. Todos los días son buenos delante de ti, Señor. Y todo nos ayuda para bien. Todo. Que esta convicción sea arraigada en nuestros corazones, que la creamos así como se nos describe acá. Nada nos separará de tu amor. Gracias porque de antemano nos conoces, nos has predestinado a ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias porque nos llamaste, nos has justificado y hasta nos glorificas. Gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra. Él es todo para mí. Su nombre es
sonríe con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis cielos, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis cielos, Rey de gloria. Sí.